Permítame orar en esta mañana por tu vida, por este tiempo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Cierra tus ojos ahí en tu hogar, con tu familia donde estás, y podamos aprovechar este momento para orar. Padre amado y Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por este tiempo que tú has dispuesto, Padre. Un tiempo de gracia en la cual tu palabra, aquella palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos, nos hace fluir en el Espíritu. Señor, oramos por la vida de cada hombre, cada mujer, que tú le has dado el tiempo para poder levantarse en esta mañana y poder estar conectado, Dios, en el Espíritu a través de tu palabra. Señor, que estas palabras trasciendan, Señor, los muros, pero también trasciendan las ondas, Señor, hercianas. Señor, que tu palabra llegue al corazón, aquel corazón que está necesitado, Dios. Levanta un espíritu caído, pero establece, Señor, el hombre en el principio como tú lo creaste. Señor, dale aliento de vida por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, oh Dios. Señor, oramos que en esta mañana, una mañana gloriosa, tú te hagas presente en nuestras vidas y nos haga entender, oh Dios, el propósito de la vida que es en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Dios, por ser instrumento tuyo, por ser ese vaso que hoy tú quieres usar para tu honra y tu gracia. Señor, gracias, Padre, por lo que ya tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dígame ahí en su casa en esta mañana. Amados, no podemos negar que el mundo sigue paralizado y temblando por un virus que ciertamente ha tomado tanto al mundo como a gobernantes humanos de esta tierra, porque tengo que decirlo, ha sorprendido a los gobernantes humanos, no a Dios, porque esto no ha sorprendido a Dios, ha sorprendido a los gobernantes de esta tierra. Pero es un virus que estamos enfrentando y que nos está llevando a tener tiempos difíciles como nunca en la historia. Y nuestro país no escapa de esto. Yo quiero recordar el año 89, cuando nuestro país, Panamá, vivió una invasión. Aquellos que pudimos vivir ese tiempo, para nosotros fueron tiempos difíciles. Como país, como persona, fueron tiempos difíciles. Pero mucha gente perdió la esperanza en ese tiempo. Pensaron que Panamá no se levantaría. Pensaron que nuestro país no volvería a resurgir. Hubo más de 600 muertos según la historia. Sabemos que hubo más. Y hoy nosotros estamos viviendo un tiempo donde hay muchos que han perdido la esperanza. Gente que ha perdido la esperanza en lo que será, en lo que vendrá. Pero Dios levanta en este tiempo una iglesia que sabe cómo mantener, diga en su casa, una iglesia que sabe cómo mantener su esperanza y fortaleza en medio de todo. En vez de alejarse de la iglesia del Señor, en vez de alejarse en medio de la crisis, hay una iglesia que se acerca más a Él. Y eso es lo que Dios está levantando. En medio de este tiempo, una iglesia que se acerque más a Él. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, y tengo que tomarlo como referencia en esta mañana, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que llegó en un momento a poder disfrutar de todas las bondades y la gracia de Dios en su vida. Pero también llegó un momento en el pueblo de Israel que perdieron la esperanza. Perdieron la esperanza que tenían en Dios. Los israelitas, como dice la historia, habían sido sacados del dominio del imperio de los egipcios. Habían sido testigos personales de las plagas que afligieron a los egipcios. Comieron, dice la palabra,
milagrosamente del pan, de ese pan que los saciaba cada mañana, que aparecía cada mañana. Bebieron del agua de la roca. ¡Wow! Tuvieron tantas cosas por medio de Dios. Y se les prometió muchas más. Pero vino un momento de hacer una elección. Y así mismo opera hoy en nuestras vidas. Ha venido un momento donde tú y yo tenemos que hacer una elección. El Señor les indicó a ellos en ese momento que era tiempo de tomar posesión de la tierra prometida. Y hoy Dios te ordena de tomar posesión de lo que Él te ha prometido. Que tú no pierdas las esperanzas. El Señor ordenó que un grupo de hombres fueran a Canaán y pudieran espiar para traer la información al pueblo. Iglesia, la evidencia de la riqueza de esa tierra fue irrefutable. Usted conoce la historia y no voy a centrarme tanto en lo que ellos hicieron, pero usted conoce que lo que hicieron esos espías fue irrefutable, porque ellos fueron a ver lo que Dios ya había determinado que era de ellos. Sin embargo, aquí es donde quiero llevarte en esta mañana. Los espías, excepto Josué y Caleb, informaron que a pesar de la riqueza de la tierra, no había esperanza para tomar esas tierras. A pesar de lo que Dios le había dicho, a pesar de lo que Dios había hecho con ellos, ellos comenzaron a decir, fuera de Josué y Caleb, que no había esperanza. El tono de esos espías era negativo, con frases como, eran muy grandes, esa tierra se estraga a sus moradores, éramos nosotros como langosta. ¡Wow! Así puede ser la expresión tuya hoy. Pensar que este virus que estamos viviendo es más grande que Dios. Esto nos hace perder totalmente la esperanza como lo perdieron los israelitas. Pero dice la historia que hubo dos hombres que no perdieron la esperanza porque estaban conectados a la verdad de Dios. Iglesia, tenemos que estar conectados a la iglesia de Dios. Hoy tú y yo somos esa iglesia que el Señor ha levantado. Una iglesia que está conectado a una verdad mayor. Una iglesia que no ha perdido su esperanza. Aquella iglesia que está fundamentada y conectada en una verdad presente. No puede perder la esperanza. Dígale al que está al lado suyo en su casa o escríbalo allí. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Y en términos sencillos quiero hablarte en esta mañana. Mientras más cerca estemos de Jesús y su verdad, nuestra esperanza en Él será mejor, será mayor. Mientras más cerca estemos tú y yo de esa verdad de Cristo, del mismo Cristo, nuestra esperanza en Él será mayor. ¿Y por qué es esto? Porque Él es la vid. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y la palabra dice, y si permanecemos en Él y Él en nosotros, en medio de la crisis, vamos a seguir llevando mucho fruto. Porque separados de Él, dice su palabra, nada podemos hacer. Y hoy en medio de la crisis, aunque el mundo está viendo otra cosa, nosotros como hijos de Dios vamos a seguir llevando muchos frutos. Y el fruto de la verdad de Dios. La Escritura dice que si nosotros, diga nosotros, sencillamente nos acercamos a Cristo, Él se acercará a nosotros. ¡Wow! Poderosa esta expresión. Y Efesios 2:13 lo manifiesta. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, dice la palabra, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y escuche bien, Efesios 2:13 lo afirma.
Pero ahora, diga ahora, ahora en Cristo Jesús, ustedes antes estábamos lejos, pero Dios ahora nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y por estar cerca de Cristo, amado, se nos dará un suministro, dice el Señor, fresco de fuerzas nuevas diariamente en Dios. Dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado. Posiblemente hoy tú estás cansado de la circunstancia que estás atravesando, pero el Señor dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dios es el único que multiplica desde cero. Hoy Dios multiplica tu fuerza en medio de la crisis. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová, dice el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas. Oh, levanta tus manos ahí donde estás, porque el Señor dice que levantaremos nuestras alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No te fatigarás, dice el Señor en este tiempo. Pero si algo espera el Señor de nosotros, como su iglesia en este tiempo, es que seamos como los águilas. Diga, hay que ser como el águila, vigilantes. Hay que ser como el águila, vigilantes. No permitas, iglesia, que el miedo, la preocupación, la ansiedad tengan la última palabra en tu vida. No permitas que esas cosas tengan la última palabra en tu vida. Tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza. Dígalo. Tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza, porque la esperanza es más fuerte que la desesperación. Hay mucha gente desesperada, pero tengo que decirte que la esperanza es mucho más fuerte que la desesperación. El virus, la circunstancia que actualmente combatimos, no pueden apagar nuestra fe. No pueden apagar nuestra fe. Porque lo que hoy vivimos como iglesia, lo que hoy vivimos como sociedad, pone a prueba nuestra esperanza. Diga, nuestra esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Escríbalo allí para que otros puedan también verlo. Nuestra esperanza está en Dios. Dice el salmista en el Salmo 146:5. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Dichoso. ¿Cuánta gente te ha dicho eres dichoso por la mujer que tienes? Eres dichoso posiblemente por el trabajo que tienes. Eres dichoso por los hijos que has tenido. Pero, no hay mayor dicha, amado. No hay mayor dicha que tener la ayuda de Dios. Por eso el salmista dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y mire, la lista de razones para caer en la desesperación es larga. Guerra, violencia familiar, hambre, pobreza, tiroteos, enfermedades, estrés. ¿Cuánta gente está estresada? ¿Cuánta gente hoy está enferma? Crisis de fidelidad, divorcio, ansiedad, pérdida de valores, alcohol, droga, etcétera. La lista es tan larga, amado. La lista de razones para que tú y yo podamos caer en la desesperación es larga. Pero hoy, no solo el virus que hoy nos asedia está en esa lista, pero sin Dios estaríamos sumergidos en la desesperación. El virus no es lo único que te puede llevar a la desesperación. Así como hemos dicho que la enfermedad del COVID no es lo único que hoy está latente en la sociedad, en el mundo. Hay tantas cosas para caer en la desesperación. Sin Dios estaríamos sumergidos en esa desesperación. Un sacerdote egipcio dijo,
2000 años antes de Cristo. Nuestro mundo está llegando a una etapa crítica. Fíjese, 2000 años antes de Cristo, este sacerdote egipcio dijo eso. ¿Qué estaban viviendo ellos en ese momento? Para poder él manifestar esto. El fin del mundo no puede estar muy lejos. 2000 años antes de Cristo. Ya han pasado casi 4020 años. Y el mundo todavía existe, al igual que nuestra esperanza que sigue centrada en Dios. Hoy el mundo y la iglesia del Señor, porque tengo que decir la iglesia del Señor, no escapa de esto. Vivimos esta prueba del COVID y la estamos viviendo. Pero las palabras del apóstol Pedro cobran mayor relevancia en este tiempo. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:15, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Más bien, honren en su corazón a Cristo, dice el apóstol Pedro. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida. How? No solamente hay que estar preparado cuando las cosas van bien. Pedro nos trae esta palabra. Honremos en nuestro corazón a Cristo como Señor. Estemos siempre preparados para responder a todo al que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pedro entendía esto. El apóstol Pedro sabía que la esperanza es lo único que nos puede hacer honrar a Cristo en el corazón. Y la pregunta es, entonces, ¿en quién está anclada tu esperanza? ¿En quién está anclada tu esperanza? A veces anclamos nuestra esperanza en el hombre. Y Jeremías 17:5, y tengo que traer esta palabra, porque a veces anclamos nuestra esperanza en el hombre. Y Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Jeremías no está diciendo que no podemos tener esa confianza en alguien, ¿verdad? Pero que tu confianza esté en alguien que esté caminando en esa gracia de Dios. Que esté en alguien que esté conectado al propósito de Dios. Jeremías lo que está diciendo, maldito aquel hombre que confía en el hombre y que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Allí sí es maldito. Pero nosotros queremos anclarnos a veces en el hombre que vive sin Dios. Y no solamente en eso, nos anclamos en lo material. Nos anclamos en nuestro trabajo. ¿Cuánta gente estaba anclada en su trabajo? ¿Cuánta gente se ancla en las cosas materiales, en las cosas que se ven? Y 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, amado, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay mucha gente que antes de esta pandemia estuvo anclado en las cosas materiales. Somos muy llamados a decir, tenemos un trabajo temporal. No, yo siempre he dicho, ¿verdad? Que tenemos un trabajo permanente. No, yo siempre he dicho que los trabajos son temporales. Hoy día lo estamos experimentando. ¿Cuánta gente hoy no ha sido separada de su trabajo? Gente que pudieron tener 20 años, 30 años trabajando y han sido separados por esta condición que estamos viviendo. Y posiblemente muchos no regresen a sus trabajos. Hey, Corintio lo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, iglesia, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Anclemos nuestra esperanza en Dios, que es eterno. Ancla tu esperanza en aquel que es eterno, porque así como lo afirma el apóstol Pablo en Filipenses 1:20, esta también debe ser nuestra declaración. Y Filipenses 1:20 dice, conforme
a nuestro anhelo y esperanza de que en nada, dice, seremos ¿qué? Avergonzados. Oh, en nada seremos avergonzados. Cuando tu esperanza está anclada en el Señor, en nada tú vas a ser avergonzado. Dice, antes bien con toda confianza, como siempre. ¿Y por qué dice como siempre? Porque no son las crisis, no es la condición, no es la circunstancia que me va a hacer a mí entonces confiar en el Señor. Como siempre, confío en el Señor en la buena, confío en el Señor en los tiempos difíciles. Como siempre, ahora también en este tiempo, si hoy estoy pasando una crisis, si hoy estoy en ansiedad, si hoy tengo preocupaciones, si hoy estoy viviendo una situación familiar, también debe ser magnificado Cristo en nuestro cuerpo. Y Pablo lo dice, tanto si vivo como si muero. El apóstol podía expresar esto. Iglesia, la esperanza nos regresa la sonrisa. ¡Wow! ¿Cuánto podemos sonreír en esta mañana? ¿Cuánto podemos reír con Cristo en medio de la circunstancia? La esperanza nos regresa la sonrisa. Hay muchos hijos de Dios y gente, y tengo que decirlo, que han dejado de sonreír. Pero entienda, separados de Dios, nada vamos a poder hacer. El que se separa de Dios pierde su sonrisa. Sí, quizás puedan reírse a carcajadas, pero solo la esperanza podrá hacernos tener el gozo del Señor. Usted se ha preguntado a veces cómo hay gente que están afrontando crisis tan profunda en su vida, pero usted los ve sonriendo, usted los ve alegre, usted dice, wow, ¿qué está pasando con él? Si él y ella estamos viviendo la misma circunstancia, estamos atravesando la misma crisis, pero cómo ella o él siguen sonriendo. ¿Sabe por qué? Porque han entendido que el gozo del Señor es su fortaleza. Han entendido que el gozo del Señor es su fortaleza. Y Romanos 15:13 lo dice. Y el Dios de la esperanza os llene de gozo. Ese Dios de esperanza os llene de gozo y paz en la fe, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aún en medio de este tiempo, iglesia, tú tienes que sonreír. Y no es que estemos preocupados por las cosas que están pasando o no estamos haciendo que no, pero sabemos en quién está nuestra esperanza, quién nos da el gozo, quién nos da la fortaleza. Y cuando tenemos eso presente, nosotros podemos sonreír a la vida. ¿Y por qué? Porque nuestra esperanza debe sorprender al mundo. La esperanza tuya no debe decepcionar al mundo. La esperanza no decepciona, iglesia. El optimismo puede decepcionar. Hay gente que vive muy optimista y el optimismo puede decepcionarte. Yo recuerdo un momento de mi vida cuando en un tiempo iba a ingresar a trabajar en la CP. Años atrás, muchos años atrás. Estaba tan optimista en ese tiempo porque había pasado el examen técnico, había pasado el examen físico, había pasado el examen de natación y ya me sentía optimista. Aún decía, ya he entrado a la CP, a la autoridad del canal. Pero llegó un examen en el cual me detectaron que no voy a hacer apto para entrar. Todo ese optimismo que tenía se fumó, iglesia. Todo se perdió. Por eso te dije, el optimismo puede decepcionar. Me sentí decepcionado en ese momento. Pero cuando entendí que la esperanza, nuestra esperanza en Dios no nos decepciona. La esperanza no te decepciona. La esperanza en Dios nos hace arraigado. Esa esperanza tiene que estar cimentada y arraigada en el Señor. Tu esperanza tiene que estar enraizada en Él. Nuestra esperanza debe sorprender, diga, al mundo. La gente debe sorprenderse como tú y yo estamos viviendo hoy en medio de este tiempo. Así como Cristo sorprendió a los discípulos.
que tuvieron que decir, ¿quién es este? ¡Wow! Que aún el viento y el mar le obedecen. Reprendiendo el viento, dice, y el mar cayó. La gente tiene que decir quiénes son ellos. Que aún en este tiempo, ellos siguen viviendo bajo la gracia de Dios. ¿Quiénes son ellos? Que aún en esta hora ellos pueden levantar sus manos. Así debe ser nuestra esperanza para el mundo. La esperanza nuestra debe sorprender a la gente que nuestra esperanza está en Cristo. Y no podemos negar que la esperanza tiene enemigos que corrompen la vida interior como el óxido que ataca y devora el metal. Marcos 4:37 al 38 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Posiblemente en tu vida se ha levantado una gran crisis que echaba las olas a la barca. Y pensarás que hoy esa crisis te quiere anegar, te quiere hundir. Dice que de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. Y dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Posiblemente mucha gente diciendo, ¿dónde está Dios hoy? Señor, ¿no ves lo que estamos atravesando? Señor, tú sigues dormido y nosotros perecemos. Wow, yo tengo que decirte, iglesia, que la esperanza tiene enemigos que hoy día quieren apagar tu fe. La falta de comunión con Dios. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, tú tienes una esperanza arraigada y cimentada en Él. El orgullo. Pensar que es por nuestra propia fuerza que podemos salir de las cosas. El pecado son cosas que nos llevan a tener un alma vacía. Y a tener el alma vacía es reflejo de la obra de la carne, que es el peor obstáculo para la esperanza. ¿Qué nos dice Gálatas 5:19 al 21? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, dice la palabra, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Aquel que es gobernado por la carne no puede tener su esperanza en Dios. No puede tener su esperanza en Dios. Porque cuando tenemos la obra de la carne, es el peor obstáculo, amado, para nuestra esperanza. Por eso el salmista dijo en un momento, ¿hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? Hay mucha gente que no tiene esperanza porque tienen conflicto en su alma. La carne está peleando con el espíritu para poder creer a una palabra. Con angustia en mi corazón, dice el salmista cada día. Amado, Dios no nos creó para tener tristeza. Dios no te creó para seguir estando allí creyendo que Él no tiene el poder de sacarte de tu aflicción. Dios nos creó para tener gozo y esperanza. No para estar contentándonos en los deseos de la carne que angustian nuestro corazón. Y pareciera, y digo pareciera, que a los ojos de los hombres que viven sin Dios y sin fe y sin esperanza, la iglesia del Señor se hunde junto con ellos en esta crisis que estamos viviendo. Hay mucha gente que dice, ¿dónde está la iglesia? Y pensarán que la iglesia se está hundiendo en esta crisis. Dios te dice en esta mañana, amado, cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No hay crisis humana que nos haga perder la esperanza que tenemos en Dios. Dígalo allá en su casa. No hay crisis humana que nos haga perder la esperanza que tenemos en Dios. La primera iglesia, o la iglesia primitiva, como la describen las escrituras, era una iglesia que a pesar de ser perseguida, escúcheme bien, perseguida, ultrajada,
apartada. Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que entendía que no había crisis humana que los hiciera perder la esperanza en Dios. Ella, a pesar de todo, seguía predicando la verdad del Evangelio, que tiene el poder de cambiar vidas. Y más en estos momentos difíciles que estamos predicando de la vida de Cristo, aquel que es el dador de la vida en medio de la crisis. Iglesia, no dejes de predicar a Cristo. Ningún otro mensaje transforma vidas. Podrán hablarte de lo que sea, pero ningún otro mensaje trae esperanza. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando tú puedes creer en una palabra profética, cuando tú puedes creer en el Evangelio de Cristo, tú puedes volverte y tener esperanza en este tiempo. Si hoy has perdido la esperanza, yo te tengo que decir en esta mañana que el tiempo se ha cumplido en tu vida y el reino de Dios se ha acercado para traerte esperanza. Cuando esa verdad de Dios entra en nosotros, es cuando verdaderamente nos transformamos como hijos de Dios, llamados para afrontar toda crisis. Yo no sé cuál es la crisis que estás atravesando hoy, amigo, familia, iglesia. No sé cuál es la crisis que hoy tú atraviesas, pero cuando la verdad de Dios entra en tu corazón, ella te va a transformar como un hijo de Dios y podrás afrontar todas las crisis. ¿Y por qué te digo esto? Porque por lo general el hombre siempre asocia las crisis o situaciones negativas, indeseables, a algo que le va mal, porque le aconteció a él. El hombre siempre dice, ¿por qué a mí? Es importante saber, amados, que los momentos de crisis nos permiten a nosotros crecer en todas las áreas, en todos los niveles de nuestra vida, personal, familiar, social y espiritual. Cuando hay una crisis en tu vida, es para llevarte a crecer. En lo personal, posiblemente estamos atravesando circunstancias personales, pero Dios lo que quiere es que tú crezcas en medio de esa crisis. Si es familiar, que tú puedas unirte en familia. Si es social, que como sociedad podamos unirnos. Y si es en lo espiritual, que tú puedas ligar tu corazón con el de Cristo. En todo momento. Por eso cuando leemos Mateo 4, del 1 al 11, no lo voy a leer todo, pero Mateo 4, léalo en su casa, detenidamente. Mateo 4, del 1 al 11, vemos a Jesús que dice, la Escritura, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay muchos que cuando están atravesando una crisis, ya lo dije, lo asocian a situaciones negativas. O qué decir, a la mala suerte. La palabra cita que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Posiblemente hoy tú estás en un desierto. Posiblemente hoy tú estás atravesando una crisis. Y tienes que preguntarte, ¿qué quiere Dios que yo vea en medio de esa crisis? ¿Usted sabe por qué o para qué Jesús fue llevado al desierto? Para sacar lo que estaba en su interior, en su espíritu. Porque dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre. Posiblemente tú tengas en los caminos del Señor 5, 10, 15, 20 años. No importa los años que tú tengas en el Señor, pero esto no te exime de pasar por crisis. Pero en los momentos difíciles en que desde nuestro interior tiene que empezar a salir lo que Dios ya encapsuló. En la crisis tiene que salir lo que Dios ya depositó en ti, en tu espíritu, en todos esos años que tú has caminado con Él. Hemos caminado con Cristo 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué ha depositado Dios? ¿Qué ha encapsulado Dios en tu espíritu? Dice Mateo 4:3 que se le acercó el tentador y le dijo:
La crisis se le acercó a Cristo. Hubo un momento difícil en su vida. ¿Y qué le dijo? Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Wow! ¿Qué respondió Jesús? Escrito está, amado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, ahora es en medio de la crisis cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sí, ahora en medio de la crisis es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, porque lo que hoy Dios ha encapsulado en tu espíritu tiene que empezar a brotar como río de agua viva. Fácil es adorar al Padre cuando todo nos sale bien, claro. Fácil es adorar cuando yo tengo trabajo, cuando tengo alimento. Fácil es adorar al Señor cuando tengo salud. Pero no es que Dios quiere que vivamos de crisis en crisis, no. Pero para otros se le hace fácil. Dios está buscando hijos. Hijos que pueden adorarle en el espíritu, no importando qué estemos atravesando hoy. Porque Dios es espíritu, amado. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario, dice el Señor, que le adoren. El apóstol Pablo es un testimonio vivo de lo que es adorar a Dios en espíritu y verdad. En medio de la crisis, Pablo enfrentó muchos tiempos duros. Sí, tiempos difíciles. Supo que estar hambriento, sediento, sufrir carencia, estar en pobreza, ser abandonado, encadenado en calabozo, abandonado aún por amigos íntimos. Posiblemente esto pueda ser tu experiencia. Pero el apóstol Pablo dijo: sé servir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces decimos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero poder todo en Cristo es en todo, aún en tiempo de carencia, aún en tiempo de abundancia. Todo lo podemos en Él. Es allí donde Dios quiere llevarnos. El apóstol Pablo no desfalleció, nunca perdió la esperanza en medio de la crisis. Se hizo más fuerte cada vez a través de cada prueba. Mantengámonos, iglesia, firme, sin fluctuar, porque la profesión de nuestra esperanza, esa profesión de nuestra esperanza, porque dice: fiel es Él que nos prometió. Dios es fiel, iglesia. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué te prometió el Señor? Sí. ¿Qué te ha prometido Dios a través de su palabra? La respuesta está en 2 Timoteo 4:18. Y tómala y ponlo en tu corazón. No solamente escríbela, ponla en tu corazón. Lo que Dios te prometió está en 2 Timoteo 4:18. El Señor te dijo, el Señor dijo de nosotros: Él te librará de toda obra mala y te preservará para su reino celestial. ¿Qué nos ha prometido Dios? Que Él nos iba a librar de toda obra mala. Toda obra mala viene siendo toda crisis, toda circunstancia, toda aflicción. El Señor ha dicho que nos va a librar y nos va a preservar para su reino celestial. Amados, en medio de las crisis, Dios tiene cuidado de ti. Él te creó, Él te formó y Él te dice hoy: no temas, no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, dice el Señor. Tú eres mío.
en medio de esta crisis y todas las demás que puedan venir a tu vida, Dios te trae esta palabra. No temas. Si hoy estás pasando por una enfermedad, el Señor te dice no temas. Si hoy estás pasando por una aflicción, el Señor te dice no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, dice el Señor. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque yo soy el Señor, tu Dios. Y oh Señor Jesús, ahora hemos entendido que no estamos solo en medio de la crisis, porque tú nos has redimido, tú conoces nuestro nombre. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu nombre, amado. Y usted sabe que determina que tú y yo podamos ser fuertes en medio de la crisis. No es nuestra posición importante en la comunidad. No es quien yo sea en la comunidad o quien yo sea en mi trabajo. No es por tener una personalidad atrayente, porque hay mucha gente que dice, wow, la gente está conmigo o me ayuda por mi personalidad. No, no es por la prosperidad que podamos abrazar. Es porque nuestra esperanza está cimentada en la sabiduría de Dios y no en la del mundo. Es por eso, porque nuestra esperanza está cimentada en la sabiduría de Dios y no en la del mundo. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La esperanza te la ha dado Dios. La esperanza no te la da el hombre. La esperanza no te la da las cosas materiales. La esperanza te la da Dios. El salmista dice en el Salmo 41:3, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó a mí, se inclinó hacia mí, dice el salmista, y escuchó mi clamor. Hoy, iglesia del Señor, el Señor se inclina y escucha tu clamor. Y dice el salmista, me sacó de la fosa de la muerte. Hoy Dios te saca de la fosa de la muerte, del lodo del pantano. Así Él pondrá tus pies sobre una roca, esa roca inconmovible que es Cristo, y te va a plantar en un terreno firme. Puso en mis labios, pondré en tus labios un cántico nuevo, donde tú tendrás que expresar las verdades de Dios. Un cántico nuevo para alabarlo en medio de la circunstancia. Un himno de alabanza a Él. ¡Wow! ¿Cuántos podemos caminar en esta gracia y decir, Señor, tú eres mi esperanza? Y dice que al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. La gente tiene que ver tu confianza que está en el Señor. Iglesia, nuestra esperanza está en Dios. No importa qué estemos atravesando hoy, debemos mantener nuestra esperanza firme y sin vacilaciones. La esperanza no es solamente la expectativa de algo que Dios cumplirá en el futuro. La esperanza tiene repercusiones presentes hoy. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Así como le dijeron a David, hoy Dios te dice, la crisis que hoy tú vives, yo la quito de tus manos. Yo la quito de tu corazón. Hoy te doy la victoria en medio de la crisis. Dios no solamente es fuente de nuestra esperanza, sino que Él es el Dios de nuestra esperanza. Él nos llena de gozo y paz en el creer de Él, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo, amado. Quiero terminar con esto en esta mañana, porque Dios es poderoso. Termino con esto. Es nuestra responsabilidad como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, tomar la decisión correcta ante la crisis. Es decir, yo decido si la crisis me derrota o es una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en mi vida. Para los hijos de Dios, la esperanza no produce desesperanza.
sino que nos motiva a vivir confiados en Dios, iglesia. Tú determinas hoy, en esta mañana, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias que atraviesas, si esas circunstancias te van a derrotar o te van a hacer más fuerte en Dios. La esperanza en Dios no nos avergüenza, no es desesperanza, nos motiva a seguir confiados en Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana a orar para que el Padre de la Gloria, aquel dador de la vida, pueda tomarnos en sus manos. Toma la mano de aquel que está en tu casa, al lado tuyo, y si estás solo, levanta tus manos al cielo y ora conmigo en esta mañana. Señor, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Señor, en ti hemos puesto nuestra esperanza, porque no hay nadie como tú, oh Dios, ni lo habrá jamás. Aunque contra nosotros se levanten crisis, oh, en el nombre de Jesús, en ti estaremos confiados. Señor, tú eres el alfa. Señor, tú eres la omega. Tú eres el principio y el final, oh Dios, de todas las cosas. Señor, en ti reposa nuestra alma, porque de ti viene nuestra esperanza. Señor, así como Abraham creyó en esperanza contra esperanza, así hemos creído nosotros que somos tus hijos. Oh, que de tu mano sanadora tú nos sanarás. Oh, Padre, sánanos de toda enfermedad. Señor, sana de toda aflicción a tus hijos. Oh, de todo temor. Iglesia, amigo, familia, porque tu amor ha sido derramado. El amor de Dios ha sido derramado sobre tu vida en esta mañana. Oh, en nuestros corazones, por el poder del Espíritu Santo. Oh, Señor, hoy podemos estar atribulados. Señor, hoy podemos estar angustiados, pero estamos gozosos en la esperanza y constante en la oración. Señor, hoy tú levantas una iglesia, levantas familia empoderadas de una verdad, porque tu esperanza es mayor que la desesperanza. Señor, en ti creemos. En ti confiamos, oh Dios, de que tú seguirás haciendo todo en nuestras vidas para la honra y gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos pueden decir en esta mañana? Amén. Amados, no olvide compartir con otros este mensaje e invitar a otros a que se unan a nuestro canal en YouTube, donde todos los miércoles o jueves estamos compartiendo esta palabra. Yo creo que ha sido un tiempo poderoso en el Señor, donde Él ha manifestado que Él es el Dios de la esperanza. Ha sido un tiempo hermoso, créalo, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Una palabra que debe quedar cimentada y arraigada en tu espíritu. Y quiero despedirme con esto, con lo que el Señor te dice en esta mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Iglesia, amigos, familia, que la paz de Dios siga reinando en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.